Listo, doctora Sandra, ya tiene los permisos. Adelante. Muy buenas noches, ¿cómo están todos, todas los que puedan instalar la cámara? Ahí pueden ver la pantalla. Sí, doc, ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve. Ok, muy bien. Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Me oyen claro? Bueno, hoy vamos, esta noche pues me voy a presentar. Mi nombre es Sandra Franceschi, psicóloga hace aproximadamente 14 años, experta en todo este tema de trastornos de aprendizaje, inclusión, terapia ABA. Soy certificadora de personas con discapacidad a nivel nacional. Soy docente y estoy actualmente haciendo la maestría en neuropsicología clínica. Entonces, pues en el día de hoy vamos a hablar un poco sobre todo este tema de los trastornos, los tipos de necesidades educativas especiales y vamos a generar también espacios de participación. Las preguntas pues las hacemos al finalizar toda la jornada o el espacio que tengamos pues destinado para eso. Entonces vamos a darle apertura a este temita iniciamos con los tipos de necesidades educativas especiales. Debemos tener claro que este origen puede deberse a muchos y muy diversos motivos por los cuales puede ser como las causas físicas, sensoriales, psíquicas, cognitivas, incluso antecedentes culturales, lingüísticos y en algunos pues alumnos pueden presentar varias áreas al mismo tiempo. Debemos tener en cuenta también que para es un momentico que tengo como, esto se me está como bloqueando. Un momentico. A veces es posible que nuestros alumnos presenten varias dificultades en las diversas áreas. Puede ser al mismo tiempo. Eh, pero para que lograr que de pronto los especialistas puedan hacer una evaluación necesaria y determinen qué está generando estos procesos de aprendizaje, estos tipos de trastornos de aprendizaje, es importante que como orientadores o como pedagogos nosotros hagamos siempre una observación de calidad. Usualmente cuando nosotros empezamos este proceso de evaluación o de observación, porque nosotros también somos evaluadores en nuestro ejercicio, siempre las observaciones deben tener sí o sí una duración mínimo de 3 meses. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque a raíz de eso nosotros podemos tener una amplia eh, análisis y ser más asertivo al momento de nosotros hacer ese contacto inicial con los papás y que en muchas ocasiones pueden generar negación, pueden generar disgustos, pueden generar duelos. Entonces, en medio de eso, nosotros cómo podemos lograr que ellos se activen o que hagan ese proceso de activación de ruta para garantizar ese derecho a que mi hijo pues tiene una necesidad y necesito ser el garante para que su vida sea más digna, más fácil. ¿Por qué? Porque cuando nosotros desde temprana edad, háblese de primera infancia y ahorita van a ver todo el proceso de los trastornos, pues desde que
desde muy niño. No es lo mismo hacer una atención en un proceso de trastorno de aprendizaje desde temprana edad, cuando ya de pronto el cerebro está un poco más inmaduro, por decirlo así, o está en un proceso más de aprendizaje inmediata, que dejar o omitir ese proceso para cuando sea adolescente o tenga una adultez. Por eso es que hoy por hoy hay muchos chicos que se desescolarizan porque no ven esa garantía o no ven ese apoyo frente a lo que están padeciendo. Entonces, los factores intrínsecos y orgánicos que hace referencia a los trastornos del neurodesarrollo, podemos notar de que en todo ese proceso, en la parte que se está formando, en el proceso del niño como tal, se refiere a los trastornos del neurodesarrollo, se puede enfocar en las 20 primeras semanas de gestación. ¿Por qué? Porque ahí se forman las primeras tres capas germinales del embrión, que capa interna o endodermo, capa intermedia o mesodermo y la capa externa o ectodermo. Entonces, todo ese inicio fetal da una culminación en la adultez. Por eso es que nuestra parte del neurodesarrollo siempre está en una constante maduración y formación. Y cuando se identifica algún trastorno en una edad prudente o una edad que se puede hacer un trabajo más fácil, por decirlo así, entre comillas, porque se maneja más la inmediatez de activar la atención como tal y las terapias. Cuando ya llega a una adultez, o a toda esa maduración del sistema nervioso, se le facilita más salir de ese proceso de pronto a la persona o al paciente. Y debemos tener en cuenta también que cuando nosotros hacemos todo este proceso de observación inicial, es importante la entrevista con los papás, saber cómo fue su gestación inicialmente, si fue un niño deseado, no deseado, si fue un niño, en qué contexto de pronto de consumos de alimentación, si hubieron consumos de fármacos, drogadicción, alcohol, etcétera. Todo el proceso que realmente se llevó a cabo en la gestación del niño, para nosotros es importante tenerlos en cuenta. No importa que seamos docentes, el psicólogo, cualquier tipo de profesional que realmente pueda evidenciar que algo está pasando con ese niño o esa niña, ¿ok? Entonces hablemos un poco, vamos a ir desglosando todo eso que mencionamos arriba. Entonces existen unos factores intrínsecos u orgánicos. Entonces vemos que entre esos factores, para que podamos de pronto entender así a grosso modo, eh, están en el endodermo el sistema nervioso, que hace referencia a todo el tema de la piel del niño. El mesodermo, que son los músculos, el esqueleto, riñones, el aparato reproductor. Y el endodermo, que son las glándulas endocrinas, los pulmones, el sistema digestivo y el hígado. Cuando en todo ese proceso se ocurre alguna alteración, entonces es de allí donde de pronto puede ir haciendo un efecto en todo el proceso de desarrollo del niño. Bueno, aquí un momentico. Aquí les traigo como una amplia encuadro, una gráfica pues, de todo lo que en el tema de embrionario y del feto, pues todo el proceso de desarrollo y todo lo importante que es saber cómo fue el proceso y identificar en qué instancia pudo haber alguna alteración que pudo afectar el desarrollo del niño en cualquiera de sus procesos del neurodesarrollo, ¿ok? Entonces vemos que a la tercera semana el sistema nervioso y el corazón pues ya está en un proceso de formación como tal. En la cuarta semana, ojos entre la cuarta y quinta y vemos que indica, se fortalece un poco más el tema del corazón, los brazos, las piernas. Ahí mismo empieza el proceso desde los 6, 7, oído,
dientes, el paladar. A los 8 también empiezan todos esos genitales externos, hasta los 12 y así sucesivamente. Vemos que entre el 20 y 33 y 36 semanas está todo el proceso cerebral, toda la formación pues como tal de la zona. Y es siempre recomendable que en este proceso de embarazo como tal, por eso es que mandan a tener mucha calma, mandan a no tener emociones, a cuidarse la alimentación, como vuelvo y se lo repito. La alimentación es fundamental en estos niños porque hay vitaminas, minerales y ciertos alimentos que son trascendentales para todos los procesos de maduración y de fortalecimiento desde el embrión hasta el feto y bueno, y en su nacimiento. Bueno, entonces vemos acá eh, que cuando hay en el periodo prenatal, en la neurogénesis, allí se da pues también la maduración del cerebro. Vamos a ver un poco también del crecimiento y desarrollo de las células del sistema nervioso, y todas las malformaciones que pueden ir dándose en ese proceso. Entonces, el trastorno del cierre del tubo neural, usualmente pues vemos que hay una parte cuando se está formando el sistema nervioso central, eh, esta malformación que se llama encefalocele, aunque todavía el origen como tal no se conoce con precisión, a veces pues se ha asociado con una deficiencia materna en que en el ácido fólico durante el embarazo, así como consecutivo a un traumatismo y por lo cual produce una herida o unas heridas. Entonces, las manifestaciones clínicas que más frecuentes se dan es que suele traer consigo un trastorno mental, crisis epilépticas, cabeza con tamaño inferior a lo normal, que es la microencefalia, y los encefaloceles son producción en la región parieto-occipital. ¿Ok? Entonces vemos aquí la gráfica que la parieto occipital está desde la parte de acá hasta parieto occipital desde la parte de acá hasta la zona desde la parte central, que es la parietal, el lóbulo parietal, hasta la occipital, que viene siendo la parte de acá de la cabecita. Entonces ahí es donde más o menos se le crean unas protuberancias como tal, y de ahí qué puede ocurrir o cuáles son las consecuencias de este término. Problemas auditivos, visuales y nasales. Entonces salen con ciertas características que empiezan a evidenciar pues desde que nacen, ¿ok? Bueno, ahora vamos con lo que realmente a veces ya hemos de pronto visto con más común, que es la hidrocefalia. Eso se da por una acumulación de una cantidad excesiva el líquido cefalorraquídeo en el cerebro, lo que ejerce una presión dañina para el cerebro. Entonces, esto puede tener varias causales. Puede ser congénita, al nacer por problemas genéticos o problemas que se empiezan a desarrollar en el feto durante el embarazo. Puede ser adquirida a cualquier edad. De pronto también puede ser por infecciones o tumores que presente la madre en el momento. Todo lo demás pues se puede sacar con un diagnóstico más certero cuando le hacen todos los estudios pues al bebé cuando nace. No sé si se han dado cuenta que cuando hacen en los procesos le ponen como una valvulita para que ellos puedan segregar el líquido que tienen pues, en el cerebro. A veces hay un porcentaje alto de que han podido recuperarse y continuar su vida, pero con ciertas limitaciones y protocolos que realmente pues siempre vayan con un seguimiento en todo el tema médico. Bueno, entonces hablemos un poco enfocándonos pues en las dificultades del aprendizaje en todo el trastorno. Eso viene usualmente fusionado con un trastorno del neurodesarrollo.
La microcefalia es una alomanía congénita, ya lo habíamos dicho, el sistema nervioso central. eh, Tiene circunferencias en la cabeza, 3 veces más pequeñas según el sexo y la edad, y hay una reducción en el número de neuronas que normalmente el ser humano debe tener. Entonces, espérense un momentico. Aquí ven en las imágenes las circunferencias, todas las posiciones pues de lo que puede ser una cabecita pues normal, por decirlo así, la micro y la microcefalia, que cuando la microcefalia cuando ya es grave pierde gran cantidad del cerebro como tal, es decir, el cerebro que crece en menor proporción a lo que típicamente pues se requiere. El exceso de la proliferación neuronal es diferente entre la hidrocefalia. Suelen ser niños con un retraso en el desarrollo. Ahí pues les dejo como una imagen, dependiendo del grado y de todo lo que le pueda haber hecho la afectación a nivel cerebral. Así son las afectaciones a nivel físico y las limitaciones visuales, obviamente pues para el tema de la parte motora se va afectada también, la sensorial. Aquí vemos una pirámide en cuanto al desarrollo como tal, dependiendo de la edad del niño. Vemos de 1 año a 1 año, 3 años, de 3 años a 6 años, hasta los 12 años más o menos es la pirámide del desarrollo. Sabemos que cuando empezamos nosotros a manejar ese proceso de atención con los niños y empezamos a saber y a identificar cuando recibimos a nuestros alumnos, siempre es importante nosotros tomarnos el espacio para ponernos en la dedicación de identificar qué tanto el niño viene con una afectación del neurodesarrollo o qué tanto el contexto familiar está involucrado o está afectando la conducta del niño, porque usualmente he visto ciertos casos que me llaman para atender algún niño porque tiene, digamos que tiene un déficit, no el trastorno como tal, pero sí tiene un déficit en su desarrollo. Y empezamos a ahondar en todo el proceso de familia, el contexto familiar, y nos damos cuenta que es una familia extensa y que es una familia que todos opinan y todos tienen autoridad sobre el niño y todos maltratan al niño y generan violencia todos en el niño. Entonces el niño no tiene una figura de autoridad, pero adicional a esto, el niño empieza a tomar una actitud de desconfianza a sí mismo, son niños que son muy temerosos al hablar. ¿Por qué? Porque en la casa no les dan la importancia a su palabra, los mandan a callar, los gritan, usualmente cómo se maneja esa tipología familiar, no por lo extensa, sino por todos los conflictos que se puede manejar entre los diferentes miembros, sin importar que está ese ser vulnerable y no vulnerable porque por su parte socioeconómica, sino porque está en una edad que depende y que coge el ejemplo de todo su contexto. Entonces, cuando él ve que la forma de actuar es agresividad, son gritos y golpes, eso va generando en el niño a nivel mental ciertas barreras para que él pueda tener un desarrollo óptimo y un desarrollo viable para el aprendizaje. Todo aprendizaje viene con un estímulo. O sea, si yo les pregunto a cada una de ustedes, ¿por qué ustedes ingresaron en este momento en esta sala de aprendizaje? Porque quieren fortalecer sus capacidades, porque quieren dar un mejor conocimiento, adquirir un mejor conocimiento, pero también porque quieren brindar una mejor labor. Entonces, cuando nosotros hacemos ese abordaje de la familia, empieza uno a entender, y bueno, y me pasó que el niño, el déficit era un déficit adquirido, motivado por la falta de estimulación y el contexto de maltrato y de conflicto que vivía el niño. Entonces,
esa es otra labor transversal que nosotros tenemos de enfocar nuestra mirada. Listo, aquí está el problema como tal, que es que estoy viendo que el nene está en desventaja a nivel de aprendizaje frente a otros niños, pero también está la responsabilidad de yo abordar los diferentes contextos que hacen parte de las áreas del niño y donde él se desenvuelve, para yo poder abordar a la familia y hacer una confrontación, obviamente, con toda la cordialidad y que ellas te depositen cómo está el tema en la casa. Porque los niños ese dicho de que el niño es esponja, es un dicho arcaico, eso no se debe ni siquiera mencionar respecto al aprendizaje del niño. Los niños preguntan, los niños indagan, los niños sienten, son emocionales. Entonces, en todo eso, a esa carga emocional, lo primero que va a afectar es el sistema nervioso. Y por eso es que los niños empiezan a proyectar en la escuela conductas indeseadas y poco interés por aprender, porque el aprendizaje debe ir motivado, y eso quiero que nos lo llevemos siempre, el aprendizaje viene motivado desde casa, ¿ok? Nosotros hacemos como padres, debe hacer una anticipación desde casa. Mañana vas para la escuela, hijo, vas a aprender mucho, te van a enseñar esto. Esa anticipación a nivel mental ayuda a que el niño vaya motivado y al momento de nosotros como docentes hacer todo el proceso de aprendizaje, él va a tener va a estar más abierto y más dispuesto, ¿no? A recibir el aprendizaje. Entonces, cuando vemos que viene un niño con poca estimulación o motivación desde casa, es un niño que va a costar más el aprendizaje porque queda solamente el estímulo en el espacio pedagógico, pero cuando llega a la casa eso no es estimulado, no es motivado, y es lo que realmente ahorita se está viendo muchísimo más en nuestra cotidianidad cuando pues se atienden a los pacientes, porque cuando se hace un trabajo fusionado con la familia y la familia es muy funcional, el nene sale muy rápido de todas estas dificultades, ¿ok? Ok, entonces vamos a ver un poco las dificultades del aprendizaje. ¿Qué significa esto? Esto es una serie de limitaciones significativas en todo el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, que a su vez que incluye limitaciones en un gran número de actividades sociales y habilidades prácticas. Debe iniciarse antes de los 18 años. Es decir, ¿qué nos quiere decir esto? Que cuando nosotros empezamos a notar que el niño viene con una deficiencia escolar, es importante tener en cuenta que estas limitaciones deben presentarse antes de cuántos años, de los 18 años, para nosotros decir, hombre, si es una dificultad de aprendizaje o si es un trastorno de aprendizaje. ¿Me hago entender por qué? Porque es allí en ese proceso de maduración hasta llegar a la adultez que nosotros podemos identificar y hacer un accionar terapéutico, ¿sí? Cuando ya cumplen la mayoría de lo que les venía diciendo al inicio, es más complejo la situación, ¿ok? Es mucho más complejo la situación porque ya el cerebro está más maduro, ya hay muchos temas aprendidos de pronto de forma equivocada, ya hay más desinterés. Entonces, por eso es que vemos que anteriormente, porque eso ahora de pronto sí ha cambiado mucho, los chicos que padecían dificultades de aprendizaje o trastornos del aprendizaje son los chicos que utilizaban para ir a hacer los mandados, eran los que pasaban en las esquinas, la familia no se motivaba por meterlos en un aula regular que aprendieran, sino que los tenían como algo olvidado y algo que realmente no valía la pena invertirle el tiempo. Ahora, pues hay muchas fuentes y muchas estrategias. Tenemos, por ejemplo, en la terapia ABA, por ejemplo, que la terapia ABA ayuda a esos niños con dificultades también de aprendizaje, porque la dificultad de aprendizaje también genera un comportamiento inadecuado.
Entonces, a nosotros activar una terapia con estos chicos, ya sea ocupacional, ABA, psicológica, nosotros ayudamos a que el chico pueda buscar cuál es lo que realmente o su estrategia de aprendizaje que se le facilite generar aprendizaje significativo. ¿Que es un trabajo arduo? Sí, pero es un trabajo que se hace en el tiempo prudente. Entonces, cuando hablamos según el DSM-4, vamos a hacer una comparación con el DSM-5, que es, ahí se manejan pues todos los temas de trastornos y de patologías que inicialmente pues nosotros, los profesionales de la salud mental, siempre estamos, y es bueno que todos los que estamos aquí podamos tener el manejo. Hablamos en el DSM-4 se hablaba de retraso mental. Ahora en el DSM-5 se llama de trastorno del neurodesarrollo, porque nos dimos cuenta que eso viene de una capacidad intelectual como tal, mientras que de pronto el retraso mental es más del área de todas de toda esa salud mental que puede haber una afectación, ¿sí? Y que eso está afectando el aprendizaje. Pero cuando hablamos solo de discapacidad intelectual, no estamos diciendo, ah, no, es que él tiene un trastorno mental, porque los trastornos mentales están encasillados en otra serie de complejidades, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de retraso mental, eh, hace énfasis en todos los trastornos generalizados del desarrollo, como que encontramos ahí, como el trastorno autista, como el trastorno de Red, como el trastorno de desintegrativo de la infancia, trastorno de Asperger, que ya recordemos que para el DSM-5 ya el Asperger es uno de los niveles del autismo, ¿no? Del trastorno autista, del TEA. El trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Este trastorno generalizado del desarrollo no especificado usualmente es un diagnóstico que se está dando cuando el niño es muy pequeño, pero está presentando los signos y los síntomas, sino que requiere que los especialistas lo evalúen más. Es decir, un neuropsiquiatra, que le hagan evaluaciones cognitivas, que le hagan otro tipo sí, de evaluaciones como tal, valga la redundancia, para poder identificar qué es lo que realmente tiene. Entonces, lo diagnostican con este trastorno del desarrollo no especificado para poder estar en el proceso de definir realmente cuál es su trastorno, ¿sí? O qué es lo que está padeciendo a nivel mental. Entonces, todos estos trastornos es importante que nosotros tengamos el conocimiento de qué se trata, porque también hacen parte de esa condición, también hace parte de las incidencias que tienen para el aprendizaje de nuestros niños. Entonces, en las discapacidades intelectuales, ¿qué tenemos? Discapacidad intelectual, retraso global del desarrollo y discapacidad intelectual no especificada. Todos estos diagnósticos necesitan ser sostenidos y argumentados por los especialistas encargados dependiendo de la edad del chico, ¿ok? Eh, el trastorno por déficit de atención eh, y comportamiento perturbador. Sabemos que ahora pues es el mismo trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Cuando nosotros debemos de definir, hay dos tipos que se parecen mucho y que el uno es más nombrado que el otro. Usualmente nosotros sabemos del TDAH o TDA o TDAH, que comparamos la hiperactividad con la hiperquinesia. Y así hacemos una comparación entre esos dos trastornos, nos damos cuenta que la hiperactividad hace fusión de que el nene no mantiene mucho tiempo, más de 5 minutos sentado, pero adicionar la atención es la que le está afectando el aprendizaje. No es la propia hiperactividad, es la atención la que le afecta el aprendizaje. Porque cuando nosotros hacemos un proceso de contingencia, por ejemplo, con el niño y le damos que ejecute varias acciones o varios compromisos, varias tareas es la palabra, podemos lograr de que él se mantenga el tiempo entretenido, y las tareas tienen que ser que le generen atracción, que le generen afinidad y que le generen gusto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando yo veo que tengo un chico con trastorno de TDAH, yo lo primero que le digo, el primero
el primero el último que termine la tarea, a ese le doy un premio. Como ellos son competitivos y ellos todos se lo quieren ganar, él se va a demorar un poco más en terminar la tarea. ¿Qué le estás haciendo tú ahí? Bajándole los niveles y que él se empiece a autoexigir frente a estos parámetros que nosotros le estamos dando. Importantísimo que un chico con TDAH deba estar en una actividad física, por ejemplo. Cuando nosotros también evaluamos el trastorno del espectro autista, hay que también observar cuáles son sus limitaciones, cuáles son los tipos y los niveles, porque allí también hace referencia a todo lo que nosotros abordamos en cada uno de ellos. ¿Ok? Bueno. Aquí hay otras características como el trastornos motores, trastornos específicos del aprendizaje, trastornos de la comunicación, trastornos de los alimentos. Usualmente los chicos que tienen trastornos de alimentos por la falta de esas vitaminas que les mencioné inicialmente, pues obviamente van a generar bastante déficit cognitivo, no van a entender, hay que también evaluar las ondas de información, cómo les va llegando, de todo eso que van recibiendo, que a veces uno dice, no, es que él es muy lento para hacer las cosas. Y resulta que no es que sea muy lento para hacer las cosas, es que las ondas cerebrales le llegan más lentas que a cualquier otra persona. Y no es que tenga ningún proceso o deterioro o tenga ningún trastorno o déficit, es que sencillamente las ondas llegan lentas y obviamente la ejecución va a ser lenta para accionar la orden que se le da. ¿Ok? Bueno, aquí está un panorama como lo que vimos ahorita en la diapositiva anterior. Ya el DSM-4 pues ya está actualizado en el DSM-5, la discapacidad intelectual, lo que le venía diciendo, trastorno de de desarrollo, se dice déficit en funcionamiento intelectual, razonamiento, planificación y decisión, déficits adaptativos que limitan el funcionamiento en una o más actividades de la vida diaria. Esas son como las características, como la comunicación, como la participación social, su vida independiente, inicio durante el periodo del desarrollo. Hay que tener en cuenta que el trastorno intelectual del desarrollo, estos niños también generan mucha dependencia. Por eso es que nosotros debemos de ser muy prudentes en cuanto a generarles a ellos un proceso de que todo se lo tenemos que hacer porque ellos lo hacen mal. Y ahí creamos una dependencia eh, tan, tan sobrevalorada a nivel mental que se sienten incapacitados de hacer muchas cosas, ¿sí? Aunque nosotros sepamos que tienen un diagnóstico, nosotros siempre lo vamos a llevar y lo vamos a poner en el umbral de que ellos se exijan hacer las cosas para que puedan identificar que hay unos parámetros que también tienen que cumplir normas y que entre las normas está tratar de hacer las cosas lo más bien posible. Entonces, yo siempre soy muy repetitiva en esto. Tenemos que llevar a los chicos a una autoexigencia, ¿sí? Cuando hablamos de esa autoexigencia es los mismos pares, el mismo grupo de tus estudiantes te van a ayudar a que tú logres ese momento con el chico que padece el trastorno. Es decir, que los otros chicos conozcan todo lo que está padeciendo él o su diagnóstico para que ellos sean un motivador, es decir, que él diga, si él lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. A mí me pasaba mucho, yo duré 10 años aproximadamente en primera infancia, tenía muchos nenes diagnosticados y yo recuerdo que en una ocasión, una nutricionista, pues ellos, ustedes sabrán que allá hay momentos de 3 tiempos de comida, y ahí hay una nutricionista me decía, bueno, vamos a colocarlos a todos los niños que tengan alguna condición o algún trastorno que estén diagnosticados para que ellos coman en una mesa solo. Y yo decía, pero yo siento que estamos excluyéndolos, ¿no? No, pero es como para ponernos nosotras o para ponernos nosotras en la misma mesa y solo darle la comida a ellos para que ellos puedan comer. El objetivo de nosotros usualmente siempre es hacer que los nenes logren la autosuficiencia partiendo de sus requerimientos o sus necesidades. Entonces, mi estrategia, ¿cuál fue? Y de pronto se la regalo a ustedes. Colocar a ese niño
de pronto atípico con un niño típico y sentarlo y poner que él vea el ejemplo sin que se sienta comparado, porque esa es otra cosa. Nosotros tendemos mucho a comparar las conductas deseadas con las no deseadas y no sabemos en qué momento ese niño está siendo vulnerado en casa, a nivel social, en el parque, rechazado, porque es que él es así. De nosotros, o sea, fortalecemos esa vulnerabilidad en él y estamos haciendo un impacto de aprendizaje negativo. Entonces, yo simplemente al sentarlo frente con ese niño que come, que se comporta bien, que no bota la comida, que está sentado, y decir y estar, que él vea ese modelamiento o ese ejemplo, ayuda a que él también se autoexija y empieza a cambiar los parámetros un poco del comportamiento. ¿Que va a ser fácil? No va a ser fácil, pero aquí consta es del hábito, de la repetición y de lo que él todos los días puede ver, observar y nosotros le podemos enseñar, porque ciertamente tendrán en algún punto dificultades para aprender las cosas escolares o los aprendizajes básicos, pero son chicos que también entienden. Y cuando hablamos de entender, es que hay que ponerle que tu parte facial y tu tono de voz le genera a la autoridad. Llevo muchos profesores que por llevar la fiesta en paz o por dejar el niño y no tocarlo o por no enredarse pues la vida con el tema, le dan lo que le guste, ahí lo dejan todo el día y él verá si aprende o no, pero no me está generando altibajos en mi, o me está funcionando algo que no quiere en mi clase. Entonces a veces hay que salir de esos espacios de confort y trabajar con el niño y la inclusión más importante cuando hablamos estos procesos, que cuando quiero trabajar con chicos con dificultades de aprendizaje, es que ellos identifiquen y manejen una motivación y que la participación sea voluntaria y no obligada. Entonces es ahí donde yo me debo llenar de muchas estrategias para captar la atención de ese niño y luego pues en la próxima clase le voy a hablar algo sobre los colores neones y les voy a regalar algunas actividades súper chéveres que a mí me han funcionado como terapeuta, también como docente y que podemos ayudar a que esos chicos por medio de esos colores y de esas actividades que son llamativas para él, te aprendan de una manera súper voluntaria, porque la verdadera inclusión está en eso, no en yo someter al niño que tiene que participar, es que el niño decida participar, porque siente una motivación y se siente importante frente a ti como docente, que lo estás teniendo en cuenta, ¿ok? Ok, entonces cuando hablamos de discapacidad intelectual, usualmente, epidemiológicamente, podemos decir que del 1 al 3% de la población infantil está escolarizada, ¿ok? Y la prevalencia es mayor en niños que en las niñas. Y podemos nombrar algunas causas, que es causas prenatales, perinatales, postnatales, y las otras son desconocidas. Son como los porcentajes que ahí están en la gráfica según los estudios que se han hecho. Bueno, determinar por el nivel del deficiente intelectual, la edad y la causa generan variedad de los síntomas como un único rasgo común, el retraso en el alcance de los hitos del desarrollo. Cuando nosotros empezamos a notar eh, que los papás están haciendo una negación frente al proceso de aprendizaje y normalizan, es que yo era así cuando pequeño. Yo no sé si les ha pasado a muchas de ustedes que el papá les dice, no, pero sabes que yo aprendí a hablar súper tarde. Uy, yo aprendí a hablar como a los 4 años. Y si recuerda que mi hermana empezó a hablar desde los 5 años, ¿sí? Y entonces, y yo me acuerdo que yo empecé a escribir también y entonces empiezan a justificar esa conducta que estamos viendo o ese proceso de aprendizaje que estamos viendo en el niño y que es una alerta, porque es que realmente es una alerta. Por eso es que nosotros debemos tener claro cuáles son las edades
y qué se debe aprender. Ojo, no, nosotros no estamos diciendo que los niños son cuadriculados y que todos aprenden de la misma manera y que a los 6 años tienen que aprender a leer y que a los multiplicar y que no, no estamos hablando de eso. Pero si hay unos umbrales que nosotros debemos tener en cuenta y que deben de ser muy claros y precisos. ¿Por qué? Porque cuando entre más pronto se detecte la sintomatología ligada a esta discapacidad, es mayor, o sea, es mayor la posibilidad de que él pueda salir del proceso o pueda mejorar su calidad de vida en cuanto al aprendizaje. Entonces, es importante nosotros siempre, siempre decir, lo debes llevar para descartar, porque no podemos irnos contra el mundo. Vamos a llevarlo para descartar cualquier tipo de trastorno, de cualquier tipo de dificultad, y allí le van a generar unos exámenes o unas evaluaciones de todo su nivel intelectual, de su déficit intelectual, y podemos nosotros, el coeficiente intelectual, saber cómo está el niño. Entonces, la misma respuesta no se la vas a dar tú como docente, porque a veces ellos tienen una percepción, no, pero es que esta es docente, esta no va a saber. Nosotros a veces conocemos más a los hijos que los propios papás, porque ellos no se dan con la dedicación de hacerle una observación y utilizar espacios de calidad. Yo cuando hago siempre capacitaciones o formación en escuelas con padres o seminarios que les dito a los papás, siempre enfatizo que no hay una cosa que le genere más motivación y ayude más a la autoestima, personalidad y carácter de ese niño que los tiempos de calidad con los papás y la mamá, porque resulta que esa estructura mental primaria es la que hace lo significativo para el mundo que lo rodea, aunque a veces no sea la más adecuada, porque no toda la estructura mental primaria, esa que viene de casa, esos principios, esos valores, esas enseñanzas, esos hábitos que nos enseñan, no siempre son buenos. Pero entonces está en medio de esos aprendizajes de casa, como yo ayudo a que mi hijo pueda tener una identidad como tal y sentirse importante. Y eso ayuda también en la parte mental y en todo el proceso de motivación de aprendizaje. Cuando cuando hablamos de posible sintomatología en todo este proceso del aprendizaje, hay que tener en cuenta la sintomatología aguda que puede, por eso es que es bueno nosotros preguntar si hubieron convulsiones, apneas, temblores, alteraciones en la capacidad senso-perceptiva, aumento de irritabilidad. Nosotros, porque ellos desde pequeños empiezan como se les dificulta comunicarse o se dificulta aprender de la misma manera que los niños típicos, pues ellos crean unas frustraciones. Sí, y esas frustraciones les producen a ellos demasiada agresividad. Yo no sé si ustedes han notado que los niños con TDAH usualmente son agresivos y resuelven todo pegando, empujando, pero es por eso ese mismo proceso de rechazo que han venido teniendo y de limitaciones a ellos desarrollar y querer desarrollar todas las habilidades que por ende su edad lo requiere y hasta su tema físico, ¿ok? Hablamos aquí de la sintomatología, cuando la edad de un mes podemos empezar a preguntarle a los papás, ven acá, él tuvo dificultad para succionar o deglución, baja respuesta a los sonidos, irritabilidad, llanto constante, cuál fue el proceso más o menos entre los 2 y 3 años, si vemos que el niño no fija la mirada, no sigue objetos, no reacciona a los sonidos, no se tranquiliza ni con la madre. De 4 a 6 años vemos, se ven manifestaciones que no hay sonrisa social, por mucho que tratemos de generar su atención y que hay sonidos que a los niños les genera ese agrado, ¿no? Para reír, no dirige la mirada hacia la persona o el objeto, podemos pasarlo así y la mirada es fija, no tiene o sea, no le genera, nada le genera estímulo, no reacciona a sonidos ni con la voz de su madre, que es una de las voces pues, que de más impacto a nivel mental, no emite sonido, y cuando hablamos de sonido estamos hablando de ese tema pues del balbuceo como tal, que es lo que es el primer diálogo del niño o de pronto cuando tiene alguna necesidad
llora, porque el primer lenguaje del niño es el llanto apenas nace o cuando tiene frío, pero cuando va creciendo vemos que nosotros a veces le hablamos de cierta manera y nuestras expresiones eh, eh, no verbales ayudan y las manos también ayudan a que él vea tanto agrado que pueda pues sonreír, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas también no hay control de cefálico, de 7 a 9 meses no intenta jugar con sus piecitos y ninguno de los objetos, no se gira cuando está tumbado, cuando está, recuerda, nosotros es importante poner a los niños bueno, que no pase riesgo, pero siempre en una parte plana, en el suelo, para que ellos puedan dar el agarre, pues ahora hay esos armables que son, ayudan mucho y el niño trata de impulsarse, entonces vemos que realmente pues eso no aparece, el niño se queda allí tumbado y no hay ningún tipo de movimiento ni de intención de pronto de que el cuerpo y no reconoce a su cuidador, principalmente a su mamá. Entre los 10 y 12 meses no hay desplazamiento en el suelo, no se mantiene sentado ni de pie, no muestra interés por ningún objeto, no hay emociones vocálicas, de los 3 a los 15 meses, perdón, no se desplaza con apoyo, no comprende órdenes simples, no usa palabras, no reacciona ante las personas conocidas, de 16 a 18 meses, que ya es un niño que pasa pues del añito y más, no camina solo, por ejemplo, no coge objetos del suelo, se le dificulta comunicarse o emitir palabras, no nombra objetos familiares por mucho que ha venido, pues ya ustedes, uno como el papá o la mamá, pues mostrándoselos, jugando con ellos, realmente no. De 24 a 30 una marcha inestable, lo que tenía que de pronto hacer el añito, por ejemplo, podemos ver que lo está haciendo ya casi a los 2 años y pico. Marcha inestable, dificultad de motricidad manual o fina, no imita. El niño usualmente siempre imita sonido. Tú le haces algún sonido, el niño debe imitarte el sonido. En ese momento, pues de esos meses ya habla un poco palabras como agua, teta, tete, comida, y algunos que hablan con mucha más fluidez, pero eso depende también de la estimulación. No utiliza juguetes de manera apropiada, manifiesta poco interés por las personas y los niños, afianzando sus rutinas de resistencia al cambio. No, de pronto si lo sacas de la cama a otro espacio, eso le genera bastante irritabilidad y empieza ese llanto y ese fastidio que hace que nosotros digamos, pero que tiene nada, es su misma condición que no lo tolera. Y como nosotros, cuando ellos no pueden pronunciar, la frustración es aún más aumentada, porque aunque nosotros como tutores, como garantes, como papás, busquemos la forma de entenderles, el deber ser es que ellos lo manifiesten a cierta edad. ¿Sí? Porque eso es lo que ayuda a ellos liberar realmente la necesidad que tienen, porque nosotros sí que quieres agua y qué más, a veces entre los papás normalizamos, no, yo tenía una mamá que me decía, doctora, pero es que no hay problema porque yo le entiendo, ojo, yo le entiendo, yo le, pero tú le entiendes, no habla. Sí, pero yo le entiendo porque él me señala. El niño se habitúa al señalamiento hasta los 5 años y pico, 6 años, yo no puedo normalizar que mi niño no me pronuncie sus necesidades a esa edad, porque ya a los 5 o 6 años es un niño que debe decir, tengo esto, quiero esto, me voy a poner esto, incluso niños que escogen su ropa y se la colocan, ya ellos organizan, aunque sea no bien, pero lo hacen en sus cuartos y así sucesivamente. Bueno, importante que sepamos los niveles de discapacidad. Que les bajo esto acá para que lo puedan ver como mejor. Ay, que eso se me sube. Un momentito aquí. Ok. Cuando a mí se me presenta, bueno, yo certifico bebés desde los tres mesecitos, 2 mesecitos. ¿Por qué? Porque vienen con discapacidades que son visibles y que realmente, pues, cuando hablamos de una sordera, por ejemplo, pero cuando nosotros vamos a dar una guía
sobre unas posibles remisiones o una activación de ruta, por decirlo así, inicial, debemos tener claro que cuando mandamos un papá y una mamá a hacer este proceso, el apoyo más grande que ellos sienten es el del docente, es el de la persona que le está abriendo la vía y le está de pronto dando una opción o una opinión frente a una observación que les recuerdo que la observación para nosotros, poder emanar no hablemos de diagnóstico porque nosotros no diagnosticamos inmediatamente, pero sí una impresión o una hipótesis sobre algunos signos o síntomas de 3 meses. O sea, nosotros no podemos decir, ay, es que a mí me parece que él es autista. Ay, es que a mí me parece que él tiene un retraso. Ay, no, nosotros no podemos ser arbitrarios y pasarnos los parámetros. O sea, nosotros tenemos que evaluar el niño desde cualquier contexto. Yo tengo una actividad muy bonita que se las voy a regalar bueno, ahorita que terminemos el regalo, y eso ayuda a cómo el niño maneja las emociones. Una de las cosas y de los focos que debemos tener en cuenta es que los niños con trastorno, con TDAH, con TEA, dependiendo del tipo y el nivel, ellos manejan muy poca identificación de las emociones. Ellos, o sea, y si hablamos del TEA, pues es algo más complicado. Entonces, hay una actividad que yo siempre hacía con las docentes que me parecía súper chévere y es la bienvenida. Ojo, partiendo de la bienvenida que ustedes le den a ese niño, así le va a transcurrir el aprendizaje del día. Si yo sé que a ese niño le encanta, yo les hablaba de los colores neones. Los colores neones, me voy a adelantar un poco, los colores neones tienen un impacto a nivel mental, a nivel de cerebro. Por eso es que se inventaron los colores neones para yo resaltar lo que a mí me genera importancia. Sí, yo estoy leyendo y yo sé que muchos lo hacen, voy a resaltar esto que me parece importante. Entonces, así mismo, eso es porque crea un impacto a nivel mental. Y cuando yo por lo menos cierro los ojos, que era lo que decía, que era lo que decía, eso, yo tener el neón ahí me va a recordar la palabra que yo quería resaltar y para mí era importante en ese momento. Así pasa con los chicos que son algunas de las estrategias que nos pueden ayudar para que ellos aprendan. Es decir, si yo le voy a enseñar a un niño con trastorno de aprendizaje, la letra A, por decirte algo, y yo he visto en esos 3 meses que a él le encanta el color azul eléctrico, yo me armo una A, me amando, o sea, con vaina reciclable, con material reciclable, me armo una vincha con una letra A súper linda, grande. Eso también ayuda con un TEA grande, con un color que le llama la atención. Bienvenido desde que inicia. Bienvenido. Hoy vamos a aprender la letra A de qué y armo un avión hermosísimo de avión. Eso no se le va a olvidar. No se le va a olvidar porque adicional que lo están motivando con esa bienvenida, obviamente todos los estímulos que tú tienes dentro de tu espacio pedagógico lo va a incitar a que él se autoexija y quiera aprender más de lo que tú le quieres dar. Sí me hago entender, eso es importante que lo tengamos en cuenta, pero hoy por hoy nosotros recibimos a los niños, estamos sentados, buenos días, sí, siéntate, buenos días, nos damos ese primer encuentro donde yo sé que tengo un niño que posiblemente puede tener algún trastorno y que necesita más estímulo que los demás. Y eso es inclusión. Yo enseño también a los compañeritos de que me ayuden a motivar. Sí, lo vamos en el avión. ¿Y dónde viajamos en el avión? Viajamos a tal parte. ¿Y qué te gusta? ¿Y qué has visto? No sé, en la televisión. Ay, yo he visto, por decir algo, París, he visto Estados Unidos, Disney World, que les gusta mucho a ellos. Entonces, eso los ayuda a ellos a que hagan una socialización y le agrade lo que tú le estás enseñando. Hoy por hoy es necesario hacer PR desde las exigencias como tal en los colegios, pero no se está haciendo. Y el PR es la guía para yo poder llevar a ese niño a garantizarle su derecho de aprender de forma especial y única. ¿Por qué especial y única? Porque le estoy mostrando a él que dentro de mi proyecto pedagógico sus necesidades están ahí inmersas para que él pueda motivarse en la participación. Ojo, el pillar obviamente es único, el pillar se debe hacer a ese solo niño
partiendo de un diagnóstico y partiendo de las características, porque no todo, si a mí me vienen con un diagnóstico, bueno, tengo 1, 2, 3, 4, tengo 4 niños con TDAH. Bueno, entonces puedo hacer un PIAR para todos. No, el PIAR se hace a Pedrito, a Juan, a Sandra y a Verónica, por decirte algo. Se hace uno por cada niño. ¿Ok? Es importante porque no podemos ser irresponsables en ese tema, por facilitarnos y estar nuevamente, como les digo, en nuestro sitio de confort. No se puede hacer, no es lícito, hace parte del protocolo. ¿Qué sí se puede hacer? Creamos un PIAR, armamos una estrategias pedagógicas o el plan pedagógico, perdón, que vamos a tener con esos niños. Incluimos el PIAR, es decir, las actividades que vamos a tener con ese niño, con esas necesidades especiales o algún tipo de trastorno de aprendizaje, las voy a incluir dentro de mi planeador pedagógico. ¿Ok? Yo no le voy a hacer una actividad porque es que el PIAR me dice que y te evalúo mucho la permanencia también de las actividades del niño. Yo no puedo hacer actividades muy dilatadas donde sé que ese niño con un TDAH se me va a desesperar y me va a formar el desorden, entonces ya empiezo a perder la garantía del aprendizaje como tal. Yo tengo que evaluar cuánto van a durar mis actividades y qué tan viables son en cuanto a ellos en la permanencia, ¿ok? Y si él terminó de hacer la actividad, yo enseguida le tengo otra y enseguida le tengo otra, así sea sencillas, ¿ok? Pero es para siempre mantenerlo ocupado y que el aprendizaje sea más viable, porque obviamente va a invertir más su tiempo, no está explorando, mientras que los otros niños están haciendo sus tareas, está explorando por allí y no me aprende o molestando al del lado, que usualmente cuando termina se van donde el lado a molestarlo porque supuestamente ya terminaron o no entienden lo que estamos haciendo. Entonces son estrategias que nosotros tenemos que ir manejando. Pues yo una vez tuve un niño con TDAH y yo hablé con la mamá porque la permanencia en el colegio hasta tarde, o sea, la jornada era hasta la 1, sí, como hasta la 1, 1:30, yo veía que no lo resistía. O sea, ya él se me entraba en una crisis muy fuerte a partir de las 11:30. Entonces, ¿qué empezamos a evaluar? Todos los días a esa hora lo sacábamos a él solo. Yo me quedé como, bueno, yo era la parte psicosocial, yo lo sacaba del patio, la docente se quedaba en el aula y lo ponía a correr, a trotar, ¿sí? A hacer el desgaste físico, que es importante. Un niño con TDAH todos los días debe hacer deporte. Todos los días hay que sacarlo a un parque. Todos los días debe tener una actividad física adicional de la cognitiva que tenga en el colegio, del aprendizaje como tal. Todos los días debe hacerlo. Es decir, un niño con TDAH debe estar en un deporte o cualquier tipo de condición. Un TEA debe estar en deporte, un DAO debe estar en deporte, porque nosotros los seres humanos tenemos 4 facetas importantísimas y que todos los días tenemos que poner en práctica, todos los días. Los neurotípicos y los típicos, o sea, todos los seres humanos, eso cabe. Y la primera es la espiritualidad. O sea, cómo yo en medio de todo eso nutro y enseño de esa parte espiritual, del orar, de leer una parte de la Biblia, independientemente que seamos creyentes o no, es un momento y es una importancia de que esa personita sepa que hay un ser supremo que está con él, que puede orar y que hay cosas que se nos salen de nuestras capacidades, pero él nos va a ayudar. Entonces, cuando hay esa esperanza, nosotros mitigamos más la parte mental, ¿no? Y hay menos angustia frente a lo que... La segunda es lo que ustedes están haciendo hoy. Me capacito, leo un libro, recibo clases en mis tiempos libres, aprendo más, me actualizo más. Esa es la parte intelectual. La otra parte es la parte física. ¿Ok? Debo caminar, debo hacer ejercicio, debo ponerme en funcionamiento, porque eso también nutre mi cerebro, ¿sí? Y lo último y no menos importante es la alimentación. Nosotros somos lo que comemos, ¿ok? Por eso es que los niños con cualquier tipo de diagnóstico debe las familias y nosotros, pues que también ahora estamos recibiendo esta capacitación, perdón, tener en cuenta
que no es lo mismo que un niño te aprenda comiendo dulces, chocolates, bebidas azucaradas, demasiado carbohidrato, demasiada grasa saturada, a un niño que te come verdura, que te come frutas, que tiene una alimentación balanceada. No va a ser lo mismo porque el cerebro necesita nutrirse. Y aunque nos cuesta aceptarlo, los embutidos están causando una cantidad de afectaciones en estos chicos con estos trastornos y con estas condiciones, que es lo primero que prohíbe el nutricionista, y no le estamos prestando atención. Yo he visto muchos casos que los niños han mejorado apenas les cambian la ingesta de alimentos, las dietas se la cambian, les reemplazan las galletas por frutas, ¿sí? Entonces, ¿qué tan importante y qué tanto le estamos invirtiendo a estos espacios, perdón, a estas áreas que son importantes y que ayudan también a todo el proceso de terapia como tal de nuestros niños, ¿ok? Bueno, tenemos una utilidad de nivel clínico. Este es el coeficiente intelectual partiendo de los resultados. Está el profundo, grave, moderado, leve y funcionamiento intelectual límite. El nivel de gravedad, pues hablamos obviamente de un funcionamiento intelectual límite, el coeficiente intelectual de 71,85. Incidencia de la edad, pues puede ser variable. Las características desarrollan habilidades sociales y de comunicación, pueden presentar un retraso mínimo en áreas perceptivas o motoras, evaluación, escolarización superior a sexto, educación primaria, dependencia independiente, que obviamente pues genera, ellos empiezan a generar, entre más independencia es donde el niño logra manejar el aprendizaje de forma autónoma, no necesita estar el papá encima. Hay muchos chicos que, como les digo, a veces en la misma rutina los manejos que le dan los papás de siempre estar al lado del niño y no dejarlo a él que investigue, que escriben, yo te lo paso, que tú tienes la letra muy fea, no importa, con esa letra fea él debe escribir y debe ver que su letra no se entiende y él busca para mejorarla. Pero si nosotros los padres le solucionamos el tema de escribir, por ejemplo, que es lo que viene ahora, que le estoy poniendo de ejemplo, en el colegio no le va a quedar, ah, no, mi mamá me lo hace en la casa. Entonces, esa dependencia nosotros tenemos que redireccionarla, que ellos sean independientes. Así se demore lo que le pueda demorarse, se queda hasta que no terminemos, no vamos a salir. Obviamente se le hace un acompañamiento. Ven, tú puedes, siempre en la motivación de la independencia, ¿ok? Eso es súper importante. Bueno, y en los adultos ya la capacidad laboral, que tenga una orientación funcional. Aquí vemos el leve, que ya eso pues lo ubicamos más en un coeficiente intelectual entre 50, 55 a 70. La independencia de edad es del 85%, es mayor de 6 años. Normalmente pasan, las características normalmente pasan inadvertidos en educación infantil, un retraso global del desarrollo, un retraso mínimo en las áreas de percepción o motora, necesidades siempre pues de apoyo en una o más de sus áreas o curriculares, en las tareas complejas, que era lo que venía diciéndoles ahora, que empezamos siempre la mamá apoyando, no hablemos de apoyar, porque a veces uno apoya, pero haciéndole las cosas porque le genera mucho tiempo, él se toma, o sea, le genera más facilidad en hacerle las cosas porque es muy duradera el tiempo que él tiene para hacerla, para realizarla. Entonces, afectamos mucho su proceso porque si no lo dejamos ser él, no sabemos en qué nos vamos a enfrentar porque siempre lo estamos haciendo nosotros. Entonces, la evolución es una escolarización de quinto, educación primaria, independencia con pautas concretas, capacidad laboral orientada, con asistencia en situaciones de estrés. Entonces son las personas que realmente vienen con un proceso de ansiedad desde niño, no saben manejar la ansiedad se genera el estrés genera depresión, la depresión se vuelve patológica, la depresión patológica genera esquizofrenia y la esquizofrenia no tiene cura. ¿Ok? Por eso es que nosotros, cuando tenemos un niño con cualquier tipo de trastorno, eh,
lo primero que tenemos que hacer, y el niño nos entra en crisis, lo primero que tenemos que hacer es abrazarlo. Y les voy a explicar por qué. Ahorita tuve una clase y una compañera me preguntaba, ¿cómo hago yo cuando se está golpeando en las paredes mi niño, pues mi alumno? Ustedes abracen, hagan contingencia con amor. Abracen a ese niño y van a sobarle la espalda, y la espalda o la oreja. Recuerda que ellos, bueno, hablando de los TEA, tienen una sensibilidad auditiva, ¿ok? Y cuando los niños con TDAH generan un aumento en del estrés como tal o de la ansiedad, el músculo del estrés está acá y ustedes ven que cuando nosotros estamos muy estresados, ¿dónde se radican los dolores? Como a esta parte de acá y coge el cerebro. Usualmente siempre es de acá atrás y toma el cerebro. El músculo está conectado al cerebro y eso llega a inflamar de tal manera el cerebro que es posible que por eso se generen las cefaleas y los excesos de dolores de cabeza. Entonces, cuando en caso de los niños el sistema nervioso se altera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Contingencia. Nosotros abrazamos o vamos y identificamos qué canción le puede gustar, por lo menos qué melodía, y empiezo muy sutilmente a estimularle para que empezara a bajar los niveles de agresión o de crisis de los niños, ¿ok? Bueno, vamos a bajar acá un poquitico. Aquí están pues otras características de cuando es grave, cuando es profundo. Debemos basarnos mucho en cuando nos entreguen, de pronto cuando pedimos el coeficiente intelectual, esos exámenes que les dije que hay que hacerlo, que lo tiene que hacer el neuropsicólogo infantil, por ejemplo, a ellos les aplican unas pruebas y ahí es donde arroja todos estos resultados que les estoy mostrando aquí. Entonces nosotros, ya con la certeza de lo que hemos visto acá, yo les voy a pasar estas diapositivas cuando terminemos. Es importante que nos vayamos allí es que el niño está así, por eso es que presenta estas características, que estemos muy, muy a la vanguardia porque todo se está actualizando y ya, por ejemplo, no podemos ser formadores o educadores simplemente pues decir, ya, sí, tiene tal cosa y ya, nos toca indagar, nos toca prepararnos porque cada niño es un reto diferente, cada trastorno es un reto diferente y les hablaba mucho porque el reto es más fuerte porque no sabemos con qué contexto familiar nos vamos a enfrentar. Y eso o te ayuda o te lleva a la frustración como docente, porque si no entiendes si no tienes una corresponsabilidad en este proceso, no vamos a hacer nada. Es muy difícil que el chico avance. Prefieren dejarlos en la casa y que no estudien. Ok. Entonces vamos con una comorbilidades que están muy fusionados como a todo lo que viene siendo la parte integral del niño. Problemas, podemos poner que las dificultades de aprendizaje hay que evaluar, por eso que cuando se hace una historia clínica se empieza a evaluar todo el proceso del niño desde que están en la gestación hasta la edad. Entonces se evalúan problemas dentales, problemas de alimentación, cardiopatía, estereotipias, trastornos del estado del ánimo, discapacidad sensorial, visual, auditiva, ansiedades, autoestima baja, eso partiendo de las edades, trastornos psicóticos, y todo esto lo da cuando nosotros empezamos a hacer ese encuentro con los papás. Dígame, en su familia padecen de problemas respiratorios, padecen de epilepsia, padecen de trastornos psicóticos. ¿Cómo manejó usted el embarazo? ¿Mandó ansiedad? Hay trastornos, ¿ha visto usted niños también con la misma condición sí, yo me acuerdo que, bueno, pero a él nunca le dijeron nada, dicen los papás, nunca le dijeron nada y él siempre fue como loquito. Así me han dicho 500 papás. Era como loquito, como acelerado. Ojo, entre medio de ese loquito acelerado, hay un trastorno que no se lo diagnosticaron, que no le dieron el manejo y viene con una carga genética, ¿ok? Y eso hay que tenerlo en cuenta. No, que es que él es acelerado. Sí, es acelerado, pero es porque eso está desencadenándole de una condición o de un trastorno como tal. Entonces, sí fue manejado, quién era el pariente. Sí, entonces, todo ese tipo de situaciones nosotros tenemos que tenerlas claras al momento de direccionar a esos papás. Pero usted manejaba mucha ansiedad y
y depresión o usted maneja bajo autoestima. Imagínense que cuando yo empecé a estudiar todo esto, que a mí esto me encanta, a mí una neuropsicóloga que fue la que me motivó como para meterme en este cuento, que esto es el boom ahora, en el 2030, no, dice que pues los casos van a ser súper más altos, así que quien tenga el manejo de esto y de las terapias ABA, bueno, es el que tiene, como que decimos aquí en Colombia, el sartén por el mango, ¿no? Porque darle todo el manejo a este tema, te van a salir demasiadas oportunidades, pero para transformar y ayudar a la familia. Y yo recuerdo que ella me decía, Sandra, es tan importante la estimulación desde el vientre de la mamá y la estimulación desde esa primera estructura, desde la estructura mental primaria que mencioné inicialmente, que cuando hay una mamá y un papá analfabeta y no hay una familia garante que le estimule el aprendizaje, el niño puede desarrollar un déficit. Y yo me quedaba como, en serio. Sí, claro, la mamá, si la mamá y el papá y la mamá es analfabeta, como no hay una estimulación temprana desde casa con ese niño, cuando el niño entre a la escuela, a la educación inicial o educación formal, él puede generar un déficit cognitivo. Yo decía, bueno, tiene lógica, ¿y qué tal? Porque si no tiene, obviamente, una abuela que lo ayude y le enseñe muchas cosas, porque es lo que él viene estimulando, no hay ningún estímulo. Bueno, ¿qué se le estimuló en la casa? En las primeras etapas de su vida, ¿no? Se le estimuló esto, se pudo aprender esto, pero vemos que es una mamá que no sabe leer, que nunca ha ido a la escuela, que para ella la educación no es importante. Eso se lo transfiere. Nosotras las mamás le transferimos a nuestros hijos. Mire, esto es tan importante que lo tengamos en cuenta, que nosotras las enfermedades, los papás le transferimos las enfermedades a nuestros hijos y no solamente las enfermedades que vienen de la parte mental o el tema del neurodesarrollo, enfermedades como el cáncer. Yo empecé a estudiar, bueno, ahorita estoy profundizando más, que cuando uno presenta un cáncer de mama es una carga materna, ojo, es una carga materna que hay desde infancia con esa hija o con ese hijo, porque también le dan a las glándulas mamarias, también le dan a los hombres, ¿no? Entonces, y yo no lo podía creer hasta que yo empecé a ahondar y ahondar, que es como la obesidad. Yo fui muchos años obesa, bueno, todavía estoy gordita, pero yo fui muchos años obesa, yo pesaba 115 kilos, yo quedé inválida en una silla de ruedas a mis 28 años, ya tengo 40, y yo no entendí en qué momento yo me subí tanto de peso. Yo vengo de una mamá súper protectora, mi mamá es docente, súper protectora, madre soltera, soy su hija mayor. Mi mamá transfirió, y eso lo entendí ahora a los 40 años, mi mamá transfirió en mí una carga de que yo tenía que estar siempre al lado de ella, me hago entender, porque yo era su única forma de que ella se sintiera acompañada, por ejemplo, que se sintiera segura. Entonces yo, el tema de mi ansiedad, porque a mí siempre me ha gustado ser muy independiente y esto, hacía que ella me estimulaba por medio de la comida, inconscientemente, porque mi mamá nunca va a querer que yo cayera en una silla de ruedas, por ejemplo. Pero yo, en medio de eso, ya su mayor satisfacción de ir de mi abuela, porque yo vengo de un matriarcado adicional, viene abuela, mamá, y me empecé a dar cuenta que nosotros como papá transferimos a nuestros hijos demasiados hábitos, ansiedades, depresiones que de pronto los tenemos y que no los estamos manejando. Sí, y entonces, ¿qué hacemos con nuestros hijos? Se lo transferimos, ellos lo desarrollan y como ahora el mundo está muy diferente a lo que era antes, porque antes nosotros no teníamos un televisor o un teléfono todo el tiempo. Entonces, esos medios magnéticos, que eso también lo vamos a trabajar, está ocasionando que el sistema nervioso se altere, que las neuronas empiecen a no querer desarrollar. ¿Por qué? Porque están teniendo una adicción, o sea, se están tomando las redes como si fuera una parte de su formación. Es decir, es una adicción tan grande que yo tuve un paciente que la mamá le quita el teléfono y le pegó una cacheta a la mamá, un niño de 10 años.
Imagínate tú, le pegó una cachetada a la mamá, la empujó, la quería matar. Entonces me buscaron a mí para que le hiciera terapia. ¿Qué hace un niño de 10 años con un teléfono? Eso no es posible. No tienen la madurez. No hay, ahorita vemos a los niños de 3 años, para que las mamás puedan hacer los oficios, le dan todo el día un teléfono. La televisión no se puede ver más de 1 hora y media, 2 horas. Eso afecta el tema del aprendizaje. Y no estamos entendiendo, nosotros mismos estamos enfermando a nuestros hijos. Entonces es muy difícil tú quitarle a una mamá que viene con ese hábito de tener un niño 4 horas, es decir, llega al colegio y toda la tarde pegado en un televisor. Es muy difícil quitarle ese hábito a ese niño. Entonces, ¿qué va a generar ese niño? Se le va a alterar el sistema nervioso, va a empezar con la ansiedad y va a empezar con muchos trastornos y con muchas manifestaciones agresivas y no vamos a saber qué hacer, porque ¿quién fueron los causantes de eso? Nosotros como papás. Eso es lo que está pasando últimamente con nuestros niños, adicional de toda la carga genética, pero es importante que nosotros realmente aprendamos mucho de esto para tener el discernimiento de saber decirle y orientar a la mamá dónde es que está esa falencia que puede estar afectando a su niño o a su niña, ¿ok? Bueno, yo he hablado bastante, si están entendiendo, si les está gustando, todo está bien, cualquier cosa me avisa y me dice, me hacen así, me mandan chat, porque yo hablo, pero ahorita los voy a dejar hablar a ustedes, ¿ok? Bueno, hablemos un poco de todos estos trastornos que vienen también vinculados a un síndrome genético bien identificados. ¿Por qué tenemos que nosotros de los trastornos de déficit cognitivo? Porque nosotros debemos tener claro qué tanta carga genética viene en ese niño que está padeciendo eso. ¿Por qué? Porque cuando a veces son dificultades de aprendizaje adquiridas, se nos va a facilitar más el proceso de salir de la dificultad. Pero cuando son trastornos que ya vienen de genéticos, que vienen hereditarios, que vienen de ese abuelo, de esa abuela, de esa tía, que sí, no es que sea difícil, pero sí las terapias o el proceso es más arduo como tal. Entonces, por eso nosotros tenemos que definir un trastorno con un déficit. Eso debemos tenerlo claro y creo que eso va a ser lo que vamos a investigar para mañana entre el trastorno y el déficit. Eso quiero que ustedes lo estudien para que lo tengan y lo vamos a participar aquí en la clase de mañana. Bueno, entre eso hay unas alteraciones estructurales que hay que tener en cuenta el momento de la ejecución de la conducta del niño, ¿ok? Cada síndrome tiene unas características propias que conforman su fenotipo conductual, un patrón característico de alteraciones motoras, cognitivas, lingüísticas y sociales, que de forma consistente se asocia a un trastorno biológico. Bueno, este síndrome es un síndrome cromosómico que se conoce como el síndrome de cromosoma X frágil, también es conocido como el síndrome de Martin-Bell. Es la causa más frecuente de todos estos déficits intelectuales de tipo hereditario, porque es cromosómico. Es como si hablábamos del Down, por ejemplo, que también es cromosómico. Sabemos que el cromosoma 21, que es lo que hace la condición. Se debe a una mutación localizada en un extremo del cromosoma X y se ubica en el gen FMR1 que codifica la proteína FMR, que es frágil. Incidencia mayor en los varones, ¿ok? Que en las mujeres. Porque las mujeres compensamos, ustedes saben que las mujeres, el tema de los hombres es XY, ¿cierto? Y de las mujeres es XX. Entonces, como la carga es más de la X, entonces afecta más porque nosotros manejamos dos X. Es algo así, es un tema de cromosomas más médico, pero bueno, para que tengan las características. ¿Cuáles son las características físicas de estos pacientes? Características debido a su displasia del tejido conectivo, la cara es aplanada, perdón, alargada. La cara es alargada
orejas prominentes, mentón marcado, frente amplia, síntomas físicos también en la nariz, en la garganta, en los oídos, en el sistema osteoarticular, corazón, riñón, sistema endocrino, piel. De igual forma lo pueden buscar en internet para que tengan como más un amplio. Yo les traje algo aquí como para que supieran y tuvieran las características, con articulaciones muy flexibles, los pies son planos, macorquidismo, anomalías en el paladar y dientes, estrabismo, otitis recurrente, piel fina y soplos cardíacos. Entre 25 y 30% de los casos no se aprecian rasgos distintos, es decir, que esos son los rasgos más relevantes. Aquí vemos nuestro maravilloso síndrome de Down, que pues también es también conocido como trisomía 21, que es un trastorno genético causado por la causa de una copia extra del cromosoma 21 o una parte del mismo. Rasgos fenotípicos, disminución del perímetro craneal, braquicefalia y occipital aplanado, cuello corto, nariz pequeña y fuente nasal plano, protrusión lingual, es decir, la lengua de ellos es bastante grande. Por eso es que ellos usualmente el tema del lenguaje se les dificulta pronunciarla de forma clara porque la lengua es muy grande. Orejitas pequeñas, conducto auditivo externo estrecho, manos pequeñas y cuadraditas, surcos paladar único, separación entre el primero y el segundo dedo del pie, signo de la sandalia se llama también. El tamaño del pene y el volumen de los testículos es bastante disminuido, frecuentemente criptorquidia, y características físicas, hipotomía muscular, hiperlaxitud ligamentosa, baja fuerza, ellos se ven siempre gruesitos, pero y usualmente en los problemas clínicos está la cardiopatía y enfermedades pulmonares. Aquí están otras características de los síndromes de Down, que ya eso lo vimos arriba. Fascias típicas, orejas aplanadas, ya eso se los dije. Perfil cognitivo, es importante que lo tengamos en cuenta. Siempre pues tienen un bajo nivel cognitivo y de lenguaje expresivo. Ya les dije que el tema del lenguaje por la lengua, porque la lengua es demasiado grande para la cavidad de su boca. Problemas de pronunciación, problemas de pensamiento auditivo, procesamiento auditivo en comparación con el visual. Perfil conductual, alta sociabilidad, menor grado de psicopatología que otras personas con el déficit intelectual, hipotomía muscular, posible conducta impulsiva e hiperactiva. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Voy a dejar ahora un espacio para las preguntas porque para mí es importante que ustedes me hagan preguntas. Ok, vamos a dejar esta media horita para las preguntas. Lo voy a dejar. Ok, muy bien. Lo podemos hacer. Uy, tengo en el chat hay bastante. Bueno, vamos a ver qué tenemos por acá. Vamos a esperar que abra. Ok, muy bien. Veo mucha docente de educación inicial, súper chévere. Capas embrionarias que pueden relacionar. Se ve muy bien la imagen, la hormona de cortisol se la actúa demasiado. Muy bien, así es. Y actúa su cerebro reactivo frente a la amenaza. Muy bien. Se utiliza más hasta que realiza un parasitológico. Es fundamental. Muy bien. Así es. Es que cuando nosotros identificamos, por eso cuando yo les hablo a ustedes de activación de ruta, la activación de ruta número 1 es médico. Y en el médico tiene que mandar una serie de exámenes, como dice nuestra compañera aquí, una serie de exámenes que realmente pues hagan un panorama de cómo está la salud y todo el tema del niño, porque de ahí es donde empieza, bueno, entonces no es la salud, está bien de los exámenes le salieron así, 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 bueno, listo, está bien, entonces ahora vamos a remitir, porque si ven alguna falencia acá,
alguna falencia empiezan a tratar la falencia, pero deben sí o sí activar, seguir el protocolo con los especialistas, porque aunque nosotros tengamos los signos y los síntomas y las características, el conducto para lograr una certificación, que es lo que nosotros ahorita les enseño un poco de eso, para que ustedes lo repliquen, es por qué es necesario tener un diagnóstico, por qué es necesario tener este tipo pues de diagnóstico certero frente a todo un proceso de evaluación, porque ayuda a que realmente se haga una certificación de lo que está padeciendo este niño y garantizarle los derechos. Es decir, si él tiene algún trastorno y si tiene alguna condición, él tiene que ser tratado por un equipo interdisciplinario. Y tenemos claro que la salud hoy en día pues es bastante tediosa la atención y las remisiones y la atención con los especialistas, pero cuando ya el niño está certificado, ya hace parte de una focalización y con esa focalización la mamá puede exigir más y lo priorizan, que por eso es la focalización para priorizar. Aquí, si un diagnóstico debe considerar una evaluación amplia y no ser exclusivamente observacional. De esta manera puede ser mala praxis. Sí, es que la observación, de pronto no sé si no me hice entender, la observación, en la observación uno no diagnostica, de hecho nosotros no diagnosticamos, nosotros somos una primera impresión, que era lo que yo decía, sobre una hipótesis que uno puede decir, bueno, estamos observando algunos signos, algunos síntomas que pueden estar relacionados con algún trastorno o alguna condición. Entonces, obviamente yo no le voy a decir eso enseguida a la mamá. Para eso son los 3 meses. Y en los 3 meses, sobre todo en la educación inicial, recordemos que nosotros a los 3 meses debemos aplicar una escala de valoración y en esa escala de valoración nosotros tenemos que hacer un informe, ¿sí? Y el informe debe estar fusionado todo lo que yo veo adecuado, lo que veo en esperado y lo que veo en riesgo. Entonces, de allí es que por ese informe que yo le hago la socialización al papá. Les digo, bueno, para descartar, sí, vamos a activar la ruta para llevar al niño a diferentes especialistas y podamos tener una certeza si hay o no hay alguna condición. Hay que saberlo decir, por supuesto que hay que saberlo decir, porque hay podemos hacer todo tipo de observación, pero si ustedes no hacen una observación de calidad, vamos a tener una frustración tanto a la mamá como a nosotros como docentes. Eso debemos tenerlo claro. La observación se hace con responsabilidad y calidad constante todos los días. Se debe llevar un reporte. O sea, si yo sé y tengo una sospecha de que estoy manejando un niño con algún tipo de condición o trastorno, yo debo llevar un reporte, un seguimiento, una planilla que yo escriba, ¿sí? En una hoja yo escribo el día tal, evidencié esto y esto y esto, y creo que todas las docentes deben tener como un seguimiento a los niños, sí, diario. Entonces, eso me ayuda a mí a yo tener, cuando ya me toca hacer la prueba de escala, yo decir, no, es que realmente me está presentando este riesgo, me está presentando esta dificultad. Entonces, es bueno que es mejor descartar que dejarme la duda y no hacer nada frente a ello, una omisión. ¿Qué más hay por acá? No sé si algunas quieren hablar. Exacto, o adecuación curricular. Muy bien, así es. Muy bien. Dejar de verlo. Puede o le falta ver su potencial de enseñar. Ay, penal. Hay que reeducar a los padres. Muy bien. Olvida de por qué. Muy bien. ¿Quién colocó esto? Romina. Así es, Romina. Eso es la cruda realidad y es lo que más a nosotros nos preocupa bueno, como terapeuta. Miren, yo hoy por hoy hago terapia de pareja antes de casarse. Ahora están yendo mucha terapia de pareja antes del compromiso y de todo el tema del matrimonio. Y lo primero que yo mando a hacer es una prueba de consanguinidad, o sea, de si son compatibles, porque sabemos que una de las causales, por ejemplo, del espectro y de muchas condiciones más, es que a veces no hay compatibilidad de sanguínea y vienen los niños con alteraciones. Entonces, bueno, es importante
tener en cuenta todo, todo, todo para que es como un PIP, prevención y promoción de lo que puede causar una, una, una situación bastante, un duelo bastante fuerte porque para cada papá que se le ha dado el diagnóstico o que después de tanta negación y se dan cuenta que realmente el niño tiene algún trastorno o alguna condición, eso es un duelo súper fuerte y me ha tocado vivirlo con la familia, han llorado, pero porque han renegado por la vida y bueno, este proceso no es tan sencillo, no es tan fácil porque la pregunta es hasta cuándo se va a curar, cómo hago, cuánto tiempo dura esta recuperación y sabemos que eso puede durar mucho tiempo, muchísimo tiempo y bueno, porque cada niño es único y cada niño tiene un proceso independiente. Entonces, bueno, en la actualidad se conoce que toda enfermedad guarda una emoción no trabajada. Así es, somos seres límbicos que pensamos y al revés, y si bien existe una herencia, esta puede ser modificada. Se conoce desde esa transmisión del ADN, solo es un poco un porcentaje, mientras que el porcentaje mayor son los patrones de comportamiento. Excelente, Romina. Muy bien. O la mamá de un niño, un TEA de 5 años. Llegar a un diagnóstico es un proceso que a veces equivocan, etiquetar antes de tiempo. Totalmente. Eso es otra situación que se está presentando mucho, que últimamente están diagnosticando los niños demasiado a temprana edad. Solamente les hacen uno o dos exámenes y no les hacen seguimiento, porque los niños a veces van creciendo y de pronto están en otro nivel o van evolucionando y no se quedan con ese solo diagnóstico, entonces empiezan a hacerle, también debemos tener en cuenta que empiezan a hacerle muchas terapias que le generan frustración, terapias innecesarias, como digo yo en mi angustia cuando veo los niños que están en terapia y están empeorando. No todos los niños necesitan terapia ocupacional, terapia de fonoaudiólogo, sino que ahora las GPS o las IPS se arman unos paquetes para todo el mundo igual, pero es para facturar y no para ver las necesidades realmente del niño. Vemos que un niño con tantas terapias innecesarias que hace, un niño que se frustra, que se atrasa, que no le encuentra motivación a las terapias. Entonces esas son cosas que también nosotros debemos tener en cuenta y evaluar y hacerle los seguimientos como docente, como terapeuta, como lo que nosotros estamos ejerciendo en el momento, preguntar mucho y siempre dar opiniones certeras y con mucho criterio pues clínico también, por eso es bueno no estar actualizando. O sea, de la separación no se debe diagnosticar en donde SIDO se ve a diario etiquetas rápidas. No, la observación no es para diagnosticar, eso no, eso estamos clarísimos, es pero sí la observación es el primer umbral para nosotros decir algo está pasando, no sé qué, pero algo está pasando. Entender a una vez y etiqueten sin evaluar responsablemente. Ese niño tendrá un CVE por 3 años hasta actualizar los padres conocen muy bien. Los escenarios educativos, tanto en la escuela, liceo, universidades, hacer seguimientos relacionados con la orientación pedagógica. Yo no sé si quieren hablar, si me quieren muy bien los aportes, veo excelentes los aportes, me parece súper chévere. La transición de tener una docente en el aula a más de 5 niños cuando otro está padeciendo. Bueno, bueno, algo que quiero que tengan en cuenta es que, bueno, en la norma, bueno, acá en Colombia no sé cómo se manejan, chévere que cada una pues desde su país averigüe el tema de la norma y la norma nos dice que los colegios privados, los colegios que son pagos, solamente niños diagnosticados con algún trastorno o condición, solamente se debe tener el 3% para los niños, para los colegios privados. Y para los colegios públicos, sí no hay restricción de aceptar pues a todos los niños que deseen pertenecer al colegio. Esto tiene un riesgo, por eso es que nosotros siempre debemos recomendar a los papás meter a los niños en colegios privados. ¿Por qué? Por esa norma, porque no es lo mismo tener en un salón 4 o 5 niños diagnosticados eh, con diferentes
niveles, tipo, diagnóstico, una sola profe, a menos que tenga una sombra. Acá se le dice sombra. Bueno, aquí dice una compañera que en Argentina solicita un AT, que es acompañamiento terapéutico. Sí, es lo mismo que la sombra acá en Colombia, pero usualmente para hacer ese tipo eh, de, de servicios, para darle esos tipos de servicios, aquí tienen que meter tutela, primero estar certificados y que el diagnóstico haga la salvedad de que realmente sí necesita un acompañamiento y es demorado. Entonces, usualmente cuando a mí me piden alguna recomendación, yo lo primero que digo, bueno, vamos a tenerlo, si lo vamos a escolarizar, que sea en un aula donde haya poquitos niños, donde realmente y pues también que la profe tenga las facultades para atender eh, los momentos de crisis, si no tiene terapeuta, o la sombra que es tan necesaria. Bueno, hay un sinfín de situaciones también en la salud, que aunque esto sea una norma que nos acompañe y que siempre la tenemos para garantizar los derechos a nuestros niños, es algo que no se da, es algo que no se da, es algo que es muy triste. Ahorita que yo estaba certificando personas con discapacidad en algo que se llama acá, pues una población es el sur de Bolívar, súper lejos. Eh, y es importante saber que cuando a mí me da la respuesta una mamá, no es que él nunca ha ido al colegio porque el colegio lo ha echado, porque no tienen la profe idónea para él. Claro, porque es que es una profesora con 40 chicos con 4 o 5 diagnósticos y siguen metiéndole chicos y no tienen ese acompañamiento, pues obviamente la profesora va a decir, es un riesgo, porque adicional es un riesgo. Si a ti 2 o 3 chicos te generan una crisis, ¿tú cómo vas a hacer esa contingencia tú sola, teniendo a 30 y pico de niños? Entonces, usualmente los colegios deben ser más personalizados en el sentido de que tengan menos población. Sí, porque adicional que muchos de ellos, también el tema del aprendizaje y de la atención, con tantos niños, pues se les va a dificultar más. Entonces, también son situaciones, pero bueno, hay que entender que tenemos una población que no de pronto no tiene para pagar un colegio privado y bueno, viene una serie de cosas que uno se queda como, ¿qué hacer? ¿Sí? Y todo chico con trastorno de conducta, con trastorno de condiciones, cualquier condiciones que afecte o que altere la conducta, para mí lo mejor es la terapia ABA. La terapia ABA ayuda muchísimo a avanzar el niño, es una terapia costosísima, pero que también las EPS la dan. Si está el niño certificado, por eso es la importancia que los digo, que manejemos el umbral siempre, que cuando hay un diagnóstico y ya hay una revisión por los diferentes profesionales, es importantísimo que nuestra gente, pues, nuestros chicos se diagnostica. Adicional que están focalizados, que llegan más ayuda, porque hay un presupuesto, que eso no lo dice el Estado, hay un presupuesto para esas personas con discapacidad, ¿ok? Bueno, ¿qué más dice aquí? Para un TEA necesita un CUR y él lo realiza en una junta médica. Así es, se realiza en una junta médica, se realiza pues el resultado de todo el nivel y el tipo que esté, eso lo diagnostican ellos, lo sugieren ellos y son los que lo llevan a cabo como tal. Lo que pasa es que autorizarlo siempre dilata mucho el tiempo, entonces las entidades, mientras tanto con el niño en el espacio educativo y no saben las docentes, pues, cómo es el manejo. Por eso es bueno que nosotros siempre nos actualicemos y creamos estrategias partiendo de las necesidades de nuestros chicos. ¿Tienen alguna otra pregunta para finalizar? Yo no sé a quién me hicieron. Y luego una falta de estimulación. Aquí dice Sandra, mi tocaya. Dice, en mi caso, muchos niños llegan con diagnóstico de TEA y luego vemos que era una falta de estimulación y empiezan a avanzar. A mí me pasó, Sandra. Por eso es bueno ver los diferentes profesionales. Me pasó no una, sino como 5 veces.
Cuando veo el diagnóstico con TEA, uno me llegó con TEA e hiperquinesia, imagínate tú. Y entonces cuando nosotros empezamos a hacerle la evaluación, y empezamos a darle terapia, pues yo soy terapeuta ABA, y el niño mejoró de una manera impresionante. Entonces esas evaluaciones, como dice nuestra compañera, eso hay que agotar todos los especialistas, todos. A mí me encanta cuando vienen las historias clínicas súper cargadas, porque eso da indicios de que realmente los papás le están invirtiendo el tiempo, pues, a los niños. Bueno, aquí dice alguien, lo acabo de colocar. Sí, no, sí. Mayra, hola, buenas noches. Tengo unas tareas dirigidas. Estoy trabajando con un niño que sus padres son jóvenes y se separaron. Su papá le compra, me imagino, con puros regalos, y el niño cuando vamos a trabajar al comienzo dice que no, pero después busca la manera en que, pues, que trabaje. Yo tengo 2 semanas trabajando con él, al principio no me hablaba, pero ya lo hace cuando le hablo. A veces se pone un poco histérico y llora, lo que yo conozco, a respirar y se calma. Ok, ¿cree usted que le puedo recomendar a los papás que lleven a un especialista? Tiene 5 años. Bueno, Mayra. Bueno, Mayra, aquí hay dos cosas que debemos de descartar. La primera es ese proceso de separación que tanto lo ha afectado a él. Y él de pronto está utilizando el llanto y esa rebeldía como un mecanismo de defensa. Si tú me preguntas a mí, te digo sí. Dile que lo lleven a los diferentes especialistas, que empiecen con médico general o si tienen los recursos, que lo lleven a psicología. La psicóloga debe aplicarle hay un test muy chévere que es el test que se llama el test de la familia. Hay también otro que se llama el test de la figura humana, se aplica mucho en los niños de esta edad. Y también está otra que se llama la terapia de juego. La psicóloga lo va a aplicar y con base a eso la va a ayudar a ella a identificar realmente qué está pasando con el niño. Y así lo remite a los otros especialistas. Pero para mí sí, Mayra, hay que hacerlo porque tú tienes que salvaguardar tu criterio y tú eres la que estás pasando con él esta etapa de aprendizaje y que se te está dificultando de cierta manera. De pronto está creando un trauma psíquico por la separación, ve que el papá le funciona y todo lo que a los niños le funcione para manipular, lo van a estar ejecutando. ¿Ok? Bueno, aquí dice Alinda, ok, muy bien, aquí hay otro. Gracias por la información de hoy. El término especial, a mí me parece, es un término que no debe ser utilizado. Muchas personas utilizan ese término para referirse a los niños con algún trastorno o condiciones de este tipo. Crea un bloqueo en los niños. Mi hija tiene TDAH y en el colegio le dijeron los niños que era especial. Y de allí en adelante ha sido terrible explicarle el término, ya lo bloquea. Bueno, el término de los niños especiales es un término que no se le debe proyectar a ninguna persona. O sea, yo no puedo decirle a un niño que él es un niño especial. Eso lo manejamos nosotros como adultos para saber que hay una condición y por eso es que estamos tratando de identificar qué son trastornos, qué son déficits, pero cuando nosotros sabemos que hay un niño que tiene unas necesidades especiales, ese término lo utilizamos nosotros los adultos, pero no para proyectárselo a ningún niño. Eso lo hago yo desde mi quehacer para saber que ese niño necesita unas aplicaciones de actividades que lo ayuden a avanzar, porque si tiene necesidades, obviamente que si tiene necesidades, y en medio de esas necesidades yo necesito buscar las herramientas para que él pueda avanzar, pero que abiertamente eso se le diga a un niño, pues obviamente hasta si a uno adulto es y le dicen a uno un término de eso, genera un bloqueo mental. De hecho, si eso se lo están diciendo a la nena, a tu hija, se lo están diciendo los mismos compañeritos, es porque el manejo profesional allá está siendo
súper malo. Entonces hay que evaluarlo y tienes que hablarlo y pedir respeto porque están vulnerando el derecho a la niña a su integridad. Entonces, esos son términos que nosotros profesionales utilizamos, pero para otro enfoque, no para denigrar, ni para ofender, ni para humillar a nadie. ¿Ok? Entonces, sí hay que hablarlo porque no se puede volver a presentar porque no sabemos qué le puede seguir generando a tu niña. ¿Ok? Entonces, creo que ya es el momento, te doy el momento. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Cómo les pareció la capacitación? Me encanta escucharlos y bueno, quedo atenta. Gracias por asistir, gracias por tener la intención pues de aprender. Importante que nos certifiquemos, que en medio de esto pues aprendizaje sin la certificación nos limita mucho. La certificación siempre es la que nos da el aval como que nuestro criterio tenga un soporte. Cualquier pregunta que tengan, cualquier sugerencia que tengan para mí es importante. Y bueno, yo amo esto, yo vivo esto. A mí me encanta esto, todo el tiempo estoy en esto, entonces pues aquí tienen una colega más y bueno, todo lo que yo pueda ser útil para ustedes y para aportarle a esa población tan hermosa que son nuestros niños y nuestras niñas, es el futuro de todos los países, entonces para mí es gratificante y bueno, Dios me los bendiga, los dejo con nuestro coordinador. No se te escucha, Daniel. ¿Cómo? Ah, ok. Allí te lo estoy dando, pero espérate un momentito. Listo, Doc, listo, ya, muchísimas gracias. Bueno, compañeros, ¿cómo están? Una muy feliz noche para todos ustedes. Quiero saber qué tal les pareció la formación, qué tal les pareció la profe Ana, la profe Sandra, perdón. Coméntenme por aquí por el chat. La información que yo les vengo a dar es muy sencilla, compañeros. Excelente, gracias por la formación. Listo, compañeros, la información que yo les vengo a dar es súper, hiper, mega sencilla. Quiero que todos lo tengan presente. Recuerden que el horario de esta formación ya se los voy a decir para que por favor todos anotemos el horario. Es a las 7 p.m. hora Colombia de lunes a viernes. Entonces, confírmenme por favor si todos anotaron el horario. 7 p.m. hora Colombia de lunes a viernes, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. A las 7 p.m. hora Colombia. Listo, sí, bueno, listo. Otra cosita que les voy a decir. Les recuerdo que vamos a tener 3 clases gratuitas. Van a ser 3 días de capacitación gratuitas. Los días jueves y los días viernes van a ser para las personas que realicen su aporte. Ahora, yo sé que todos van a preguntar, ¿de cuánto es el aporte? El aporte es únicamente de $30 o 130.000 pesos colombianos. Les recuerdo que al momento de ustedes hacer este aporte obtienen un certificado, un material de estudio, el acceso a las clases grabadas que primero se va a enviar por Zoom y después se van a subir en un enlace de YouTube. Entonces, ya por los grupitos donde ustedes recibieron la invitación, voy a estar enviando los medios de pago. Las personas que recibieron la invitación uno a uno, con muchísimo gusto me pueden escribir y yo con mucho gusto les voy a enviar los medios de pago. Entonces, quiero saber si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, para que por favor me confirme. Excelente, llegué tarde, pero alcancé a escuchar. Sí, realmente la capacitación es muy buena. Como ustedes se dan cuenta, la doctora Sandra realmente es una persona que tiene esa pasión por el tema. Ustedes se pueden dar cuenta que ella puede hablar, bla, bla, y mejor dicho, habla hasta decía nomás porque realmente le gusta. Como ella lo dice, realmente ese tema es muy apropiado de ella. Entonces, bueno, compañeros, todos están invitados realmente a que se certifiquen, como dice ella. Miren, yo les voy a decir algo, es que encontrar un certificado
de un diplomado por 130.000 pesos colombianos o $30 que tenga validez del Ministerio de Educación y que tenga validez internacional, eso no lo van a encontrar en ningún lado. O sea, esto es una oportunidad que ustedes no pueden dejar pasar, porque es que De hecho, te comento algo, pues yo dicto diplomado, yo dicto diplomados y de verdad que, bueno, tú sabes, yo soy nueva aquí en la corporación, en el espacio de virtual y de verdad, compañeros, les digo que aprovechen porque los diplomados que yo dicto por fuera son súper costosos y aprovechenlo, aprovechenlo porque a veces las oportunidades uno las consigue, pero no las aprovecha. Están aquí, pero no las aprovecha. Entonces, certifíquense, hagamos un equipo súper chévere, motívense, aprendan, preguntas, traigan preguntas. A mí me encanta responder frente a las experiencias que ustedes tengan y te cuento que está muy económico, de verdad que sí. Así que bueno, Dios los así es. bendiga. Listo, compañeros, entonces esa es la invitación. Cualquier dudita me envía. Listo, vamos a hacer algo. Las personitas que deseen, ya les voy a regalar mi numerito de contacto para que por favor lo voy a pegar aquí en este chat para que por favor lo anoten y me escriban y yo con muchísimo gusto les voy a enviar los medios de pago disponibles. Para Panamá tenemos pagos, para México, para Colombia, para Argentina, para Venezuela. Entonces, a este numerito me van a escribir las personas que estén interesadas. Argentina desde Mercado Pago, claro que sí, Romania, se puede pagar desde Mercado Pago. Tenemos cuenta de Argentina. Para Venezuela tenemos cuenta, para Colombia tenemos cuenta. También tenemos link para pagar con tarjeta de crédito, para pagar con tarjeta de débito. Tenemos Western Union para los pagos en efectivo. Romania, listo, hagamos algo. Escríbeme a este numerito que te estoy dejando aquí y me envías el número de tu compañero y yo con muchísimo gusto le voy a contactar y le voy a enviar toda la información. Entonces, bueno, compañeros, nos vemos el día de mañana martes. Recuerden que la hora es a las 7 p.m. hora Colombia y muchísimas gracias a todos por asistir y a la doctora Sandra por haber sacado el espacio. Entonces, Feliz muchísimas noche. Y igual, dupliquen, mándeselo a sus compañeros, conéctense para que aprendamos, porque la información hay que duplicarla y compartirla. Bueno, que pasen así es. buenas noches. Ahora sí me despido. Cuídense mucho. Listo, listo, doctora Sandra, muchísimas gracias. Nos vemos entonces todos el día de mañana y muchísimas bendiciones para todos. Les recuerdo, pueden cancelar hasta el día miércoles y el valor es de $30 o 130.000 pesos colombianos. Entonces los espero a todos el día de mañana y que tengan una muy feliz noche. Chao, chao, que descansen.